Pueden tomar asiento y yo los invito a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, 9. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Cuando uno considera todo lo que Pablo ha dicho en los primeros 3 capítulos, uno se pregunta, ¿de verdad debemos demostrar que no somos buenos? Pareciera que la mayoría, y sobre todo los hermanos que recientemente, cuando tienen esas oportunidades para evangelizar, es muy frecuente que las personas pronto admitan, la verdad yo sé que no soy perfecto. Yo sé que no lo soy y por eso tanta incertidumbre cuando se les pregunta acerca de qué les espera cuando mueran. Porque ellos saben que sus vidas no han sido rectas. Sin embargo, hay una razón por la cual el Señor, inspirando el Espíritu Santo en particular, inspirando al apóstol Pablo cuando escribió esta carta, dedica tanto tiempo para demostrar que todos somos culpables. Y es porque, aunque la mayoría está dispuesto a admitir que no son perfectos, que no son lo suficientemente buenos, a la vez tampoco están dispuestos a admitir que son tan malos. Al menos no como otras personas. No soy como aquel. Y ese es un gravísimo problema, porque no entendemos cuán serio es el pecado que cometemos y sobre todo de que poco nos vale el hecho de que comparativamente podamos estar nosotros algo mejor que otros pecadores. Porque es contra el Señor con quien pecamos. Y hasta que no entendamos cuán injustos somos, realmente no vamos a apreciar por qué el Evangelio es el Evangelio. Por eso hoy el Señor nos trae esta sentencia. Si realmente aquí Pablo ya no está buscando demostrar que somos culpables. Esto es ya el veredicto. ¿Cómo está escrito? Ya. Todo lo anterior tuvo que haberlo dejado usted convencido de que esto es lo que le corresponde. Pero si queda alguna duda, la sentencia va a ser lo suficientemente amplia para que usted pueda recapitular lo que ha sido su vida y entender que esto que se dice aquí también es cierto de usted. Por eso, esta tarde voy a dividir el pasaje en 2 puntos nada más. El primero, nuestro veredicto ante Dios es que absolutamente todos somos culpables. Y en segundo lugar, es que todos somos absolutamente pecadores. Claro, pastor, no me queda muy claro, pareciera que está diciendo casi lo mismo. Bueno, es un pequeño juego de palabras para que entendamos lo siguiente. Primero, todos absolutamente, absolutamente todos, en el sentido general, somos culpables. Pero lo segundo que vamos a ver es que, ya de manera particular, cada uno es absolutamente también pecador. Todo esto que se dice aquí nos va a condenar. Esto no es simplemente esa condenación general, como les digo, que la gente está dispuesta a admitir. La verdad, nadie es perfecto, bueno, solo Dios. Muchos pueden llegar ahí, pero reconocer a nivel individual, yo delante del Señor, es lo que esta sentencia también busca ante nosotros. De tal modo que ninguno pueda justificarse ante Dios. Entonces, en primer lugar, absolutamente todos somos culpables. Estamos bajo la fuerza del pecado. Aquí dice, que todos están bajo pecado. El pecado es la fuerza dominante en nuestra vida. Y vean que aquí no hay distinción. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles.
E incluso pudiera decirse, como vamos a ver en un momento, que esto Pablo no lo está diciendo simplemente de los judíos y gentiles que no creen. Esto se dice de todos, incluso entre aquellos que ahora somos creyentes. Porque antes de que nos fuera dada la fe en Cristo, realmente también nosotros estábamos bajo pecado. Entonces el veredicto inicia de este modo, que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora esta pregunta hay que analizarla. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Por qué? Bueno, porque la palabra mejores que tenemos ahí, en el griego solamente se usa aquí. Solo aquí Pablo utiliza este término y en el Nuevo Testamento solo aquí lo encontramos. Entonces, hay que entender bien cuál es ese sentido de la palabra mejores. Pudiera tener el sentido de ventaja, que pues tenemos nosotros ventaja sobre ellos. Pudiera ser una manera. El asunto es que si le ponemos ese sentido a la palabra como de ventaja, hay un problema porque usualmente los intérpretes cuando vienen a este versículo dicen que nosotros se refiere a Pablo identificándose con los judíos. Entonces uno podría replantear la pregunta de esta manera. ¿Qué pues somos nosotros los judíos? ¿Qué pues tenemos nosotros los judíos ventaja sobre ellos? Ahora, si la pregunta la entendiéramos así, hay un problema, es que Pablo ya preguntó algo muy parecido. O sea, si nosotros vamos al capítulo 3, en el versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Entonces, si nosotros es Pablo incluyéndose con los judíos, y la palabra mejores es en el sentido de ventaja, hay algo que está pasando aquí. Porque en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, Pablo pregunta, ¿tenemos ventaja los judíos? ¿O qué ventaja tiene el judío? Y la respuesta, ¿cuál es? Mucho, en todas maneras. ¿Y qué responde ahora en el versículo 9? ¿Tenemos ventaja los judíos? En ninguna manera. O sea, como una pregunta muy parecida con respuestas muy diferentes. Entonces, a lo largo de Romanos, nosotros tenemos que ver que esa palabra nosotros no es siempre que Pablo está diciendo nosotros los judíos, o sea, yo identificándome con los que eran los de mi nación. Realmente el uso mayoritario de nosotros en Romanos se refiere a creyentes. Pablo diciendo nosotros los creyentes, sin importar de dónde venimos. Nosotros los creyentes que antes éramos judíos, nosotros los creyentes que antes éramos gentiles. Si lo entendemos de esta manera, y vean que no es inusual, porque vean que ya en el versículo 8, vean que Pablo usó el nosotros para hablar de él, ¿verdad? Hay unos que nos acusan a nosotros de que estamos enseñando algo falso. Entonces, si Pablo está usando nosotros para identificarse con los creyentes, la pregunta podemos entenderla así. ¿Somos nosotros los que ahora creemos mejores que ellos? ¿Y quiénes son ellos? A los que ya acabo de acusar, a los judíos y gentiles incrédulos. Pablo quiere que entendamos esta pregunta abarcando lo más amplio que se pueda. Somos incluso nosotros, los que ahora creemos, mejores que los incrédulos, sean judíos que tienen la ley o gentiles que no tienen la ley. ¿Y cuál es la respuesta? Tampoco lo somos. Por eso, independientemente de cómo se quiera entender la pregunta, si nosotros es Pablo diciendo nosotros los judíos o nosotros los creyentes, que me inclino por lo segundo, no perdamos el punto de lo que Pablo quiere dar a entender. Todos estamos bajo pecado. Y vean cómo sigue hablando en el resto de esta sección. Y aquí en el versículo 9 ya vimos que ha dicho, ¿verdad? Judíos y gentiles, y luego todos están bajo pecado. Luego en el versículo 10, no hay justo, ni aun uno. Versículo 11, no hay quien. Nuevamente, no hay quien 2 veces. En el versículo 12, todos se desviaron.
Luego, más adelante, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y más adelante en el versículo 19, que leemos nosotros, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y en el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Vean, aquí no hay necesidad de ir a consultar el griego. ¿Será aquí que Pablo está usando todos para decir todos? Y cuando dice ningún ser humano, ¿será que hay alguna excepción? No, ninguno es ninguno, todos es todos. No hay ni siquiera uno, es que no hay ni siquiera uno. Es muy claro, todos estamos condenados. Pero como les dije, la declaración nos sorprenderá a muchos. Estamos dispuestos a reconocer que no somos perfectos, pero ¿somos conscientes de la gravedad de no ser perfectos? ¿De no ser enteramente justos ante un Dios que sí es perfecto en justicia? Y es aquí donde nosotros tenemos que evaluarnos. Y cuando digo nosotros, estoy hablando nosotros, de los que estamos aquí presentes, y yo incluido. Porque es lo que Pablo hace aquí. De algo sí podemos estar seguros. Pablo usó un nosotros y él se está incluyendo. Ya, como les dije, algunos entenderán con los judíos o con los creyentes. Pero Pablo está haciéndose la pregunta, ¿somos nosotros mejores? Pregúntese usted, ¿soy yo mejor? Y si nadie se libra de este veredicto, debemos preguntarnos, ¿soy en verdad mejor que otras personas? Porque si somos honestos, es lo que hacemos casi todo el tiempo. Yo sé que no soy perfecto, Dios sí es perfecto, solo Él es bueno, pero al menos yo no soy como esas personas, como campo en blanco y póngale lo que usted quiera. Al menos no soy como esos narcos que andan ahí disparando. Al menos no soy como esos pederastas que andan explotando a los niños para hacer pornografía infantil. Al menos no soy como esos violadores. Al menos no soy como esos que son infieles a sus esposas. Al menos no soy como ese compañero de trabajo que participa en las marchas de la diversidad. Al menos no soy como ese vecino que golpea brutalmente a sus hijos. ¿Eres mejor que ellos? ¿Soy yo como pastor realmente mejor que otra persona? No me malentiendan, el oficio de pastor es digno, hay mucha honra en él. Yo lo estoy diciendo es por mí. Que delante del Señor y delante de ustedes, ante un texto como este, yo no puedo tener apariencias. Me avergüenza saber todavía lo que soy y saber que soy pastor. Porque no soy mejor que otra persona. Si no fuera por el Señor, que nos rescató porque ninguno de nosotros tenía mérito alguno. Mejor. Si solo vemos el mal en otros, nos quedamos cortos. Porque no somos por nosotros mismos mejores hombres o mujeres que muchos que no conocen al Señor. De hecho, ante el juicio humano, muchos de nosotros saldríamos peor calificados que muchos incrédulos. Ahora bien, la respuesta a esta pregunta, ¿somos nosotros mejores?, no es de carácter subjetivo. No depende de cómo me sienta, que hay días que yo sí amanezco y digo, bueno, es que sí, yo realmente, qué mala persona que soy. Y otros días no me siento tan mala persona. Otros días reconozco que no soy diferente a otros y otros días me veo con cierta ventaja por los privilegios que tengo, por los beneficios que el Señor me ha dado, por sus bendiciones. No, este veredicto es objetivo y descansa en la palabra de Dios. ¿Ustedes ven cómo Pablo lo está justificando? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. El veredicto viene de la palabra del Señor, no de cómo usted se sienta. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser humildes y reconocer que esto que dice Dios es cierto de mí. Pero las Escrituras son la autoridad final. Somos injustos y pecadores porque así lo ha declarado Dios.
Sí, es sencillo. Porque el mundo podrá querer eliminar la definición de pecado, que no se hable de pecado, pero Dios dice, estás bajo pecado. Todos están bajo pecado. ¿Y qué pasa a hacer ahora el apóstol Pablo? Él empieza a hacer una cita que, de nuevo, si nosotros estuviéramos con poco conocimiento de la Escritura y leemos los versículos del 10 al 18, eso parecería como una sola cita, como que Pablo solo está citando una porción del Antiguo Testamento. Pero realmente aquí hay muchas citas que están entretejidas de manera hábil. Entonces el apóstol Pablo va a empezar una sucesión de pasajes del Antiguo Testamento puestos no textualmente, pero como les digo, sí hilados, sí tejidos para que parezcan uno solo. Hay algunos que identifican 6 referencias, al menos bien claras, la mayoría de los salmos. Hay otros que identifican hasta 9. Les recuerdo que todas estas notas están disponibles por si no pueden anotar o si quieren simplemente escuchar, porque lo que quiero hacer primero es demostrar cómo Pablo fundamenta esta sentencia, cómo está escrito, con muchos pasajes. Entonces presten atención, versículos 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Dónde fundamenta Pablo esto? Lo fundamenta del Salmo 14, Salmo 53 y de Eclesiastés 7. Dice el Salmo 14 del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Salmo 53 es muy similar, de hecho podríamos verlo como un pasaje paralelo. Tiene algunas diferencias, la que quiero señalar es la diferencia que vemos sobre todo en el versículo 2. Entonces dice el Salmo 53 lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. En el Salmo 14 dice, Jehová miró a los hombres. En el Salmo 53, el verso 2 dice, Dios desde los cielos miró. El Salmo 14 usa el nombre pactual, Jehová o Yahvé. El Salmo 53 está usando un nombre más genérico para Dios, como de hecho nuestro término Dios, es Elohim en hebreo. Qué hábil está haciendo, ¿verdad?, por la inspiración del Espíritu el apóstol Pablo aquí. Porque esta doble referencia sirve para que veamos por qué es que se está acusando tanto a judíos como a gentiles. Se está acusando a aquellos que sí conocían a este Dios por su nombre del pacto, a Jehová. Israel tenía que entender que esto era para ellos también. Jehová, Yahvé, miró desde los cielos a los hijos de los hombres. No es que vio a los otros hombres, nosotros somos los que conocemos al Señor. No, Él te está hablando con el nombre del pacto, esto es para usted. Pero también en el Salmo 53 está hablando a todos los demás. Dios, el Elohim, miró desde los cielos. El predicador, Eclesiastés 7:20, dijo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Continuemos, volvemos a Romanos capítulo 3, versículo 13. La primera parte, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Esto lo podemos equiparar con el Salmo 5:9, porque dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Mentiras. La segunda parte del versículo 13, veneno de áspides, áspides es serpientes venenosas. Hay un tipo de serpiente particular que se conoce como víbora áspid, pero da igual, serpiente venenosa. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmo 143. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Salmo 143. Versículo 14, Romanos 3.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es el Salmo 17. Dice el Salmo 17, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Vejar a alguien es oprimirlo, hacerle daño. Versículos del 15 al 17 en Romanos 3. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Esto lo podemos ver con Isaías 59, 7 y 8, el profeta Isaías. Dice Isaías 59, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Pero también podemos citar Proverbios 1:16. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y finalmente, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es el Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vean cómo el apóstol aplica, ¿verdad?, todos estos pasajes. Y vean de dónde vienen las citas. De los que usualmente llamamos libros poéticos o de sabiduría, para demostrar que somos culpables y pecadores. Como una sola referencia. ¿Y saben cómo la llama Pablo a todo esto que ha citado? Vean Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice. Este es un sentido válido de la palabra la ley. La ley no solo se refiere a los 10 mandamientos, la ley también se puede referir a toda la Escritura. Entonces podemos decir que toda la Escritura es ley. Sin citar ni un solo versículo del Pentateuco, Pablo demuestra cuánto hemos pecado contra el Señor. O da el veredicto. Sea el Pentateuco, sean los libros históricos, proféticos o de sabiduría, todos atestiguan de la universalidad de nuestra injusticia e iniquidad. Quiere decir que si usted lee las páginas de la Escritura y no es convencido de su maldad, no la está leyendo correctamente. Porque esa es la conclusión a la que deberíamos llegar. Yo leo la palabra del Señor, toda ella es ley para mi vida. Yo tengo que ver cuán lejos he quedado, cuán corrupto realmente soy. Por esto, esta cita hábilmente remacha el punto de que tanto judíos como gentiles somos culpables, pero particularmente aquellos que tenemos la ley escrita. Nosotros que tenemos la Biblia, no tenemos que ver estos pasajes para denunciar solamente cuán pecadores, cuán malos son otras personas, sino que deberían denunciar mi propia maldad. Por eso David en los Salmos no solamente denunció a los enemigos del Señor, esos salmos que a veces traen problemas para algunos cuando leemos que aborrezco, Señor, a tus enemigos, ¿verdad? Quebrántalos. Pero eso no es lo único que David, por inspiración del Espíritu, nos dejó en los salmos. Este mismo hombre del Señor también dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. También dijo, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. También dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 19:12, Salmo 119, 133, Salmo 139, 23 y 24. Yo le pregunto, ¿se acerca así a la palabra del Señor? ¿Nos acercamos así? ¿O estamos simplemente cumpliendo esa asignación diaria? Leo un poco la palabra del Señor, pero nada de ella está denunciando alguna maldad en tu vida. Oh Señor,
Expón mi perversidad cuando leo tu palabra para yo apreciar más a Cristo y aferrarme más y más a Él al mostrarme cuán inicuo soy yo, pero cuán perfecto y santo es aquel al que tú diste por mí. Pero veamos ahora sí el veredicto con más detalle. Absolutamente todos somos pecadores, somos culpables, pero también cada uno es en sentido absoluto pecador. Es decir, nada hay en nosotros que esté exento de las consecuencias del pecado y de que nosotros pecamos. No al grado sumo que cada uno podría hacerlo, pero ciertamente todo nuestro ser está dañado. Cuando hemos leído estas palabras aquí, ¿verdad? De que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y más adelante que nuestra boca está llena de maldición, que nuestros pies se apresuran para derramar sangre. Vemos que estos textos denuncian tanto lo que no somos y lo que no hacemos, como lo que somos y lo que hacemos. Entonces, quiero expresar en sentido negativo todo lo que nosotros no somos. ¿Qué es lo que nosotros no somos? Nuevamente volvamos al versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros no somos justos, no somos entendidos, no somos buscadores de Dios, no somos útiles y no somos hacedores de lo bueno. Todo eso nosotros no lo somos. Primero, no hay justo ni aun uno. Esa es la declaración fundamental. Si hay algo con lo que debemos empezar es que usted y yo no somos justos. Carecemos de justicia. Dios es justo y nosotros no lo somos. Pero alguien pudiera decir, bueno, yo sé que me está leyendo la sentencia, pero ¿por qué se me está sentenciando a que no soy justo? Bueno, siga viendo la cadena, porque todo eso está, como les dije, entretejido. ¿Por qué sabemos que no somos justos? Bueno, porque dice el versículo 11, que no hay quien entienda. No somos entendidos. ¿Y entendidos en qué? Bueno, el contexto nos tiene que hacer apreciar de que nosotros no entendemos un montón de cosas. O sea, no entendemos primero quién es Dios. Porque nosotros hemos detenido con injusticia, recuerdan Romanos 1:18, hemos detenido con injusticia la verdad de Dios. Entonces nosotros no entendemos primero realmente quién es Dios. Porque enfrentarnos a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, debería hacernos temblar. Pero no lo entendemos a Él. Y en segundo lugar, tampoco entendemos nuestra propia condición. No nos evaluamos objetivamente. Como les dije, siempre estamos buscando vernos en relación a otros y no al estándar, a la medida divina que nos dice, te quedaste corto, cortísimo, injusto delante del Señor. Entonces, no entendemos quién es Dios y su justicia, no entendemos que nosotros no tenemos justicia y como no entendemos, la verdad tampoco no nos importa. ¿Cómo sé que no nos importa? Por la manera en que vivimos. Porque si lo entendiéramos, debería verse como consecuencia que nosotros busquemos al Señor. Pero ¿qué nos dice ahora el versículo 11? No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No somos justos, detenemos con injusticia la verdad, no consideramos quién es Dios ni nuestra condición y no acudimos al único que nos puede dar la vida. Pero hay alguien que podría cuestionar, pastor, qué extraño que lo diga así, ¿verdad? De que no hay quien busque a Dios. Yo he conocido a personas que no iban a la iglesia y luego empiezan a ir a la iglesia. No están buscando a Dios. ¿O qué de esas personas que buscan tener algún tipo de experiencia espiritual y van y van y hacen un viaje al Tíbet o experimentan con el budismo o buscan algún tipo de organización espiritual, no cristiana, pero no es todo eso como una búsqueda de Dios, una búsqueda de lo espiritual? ¿Qué es lo que están buscando entonces? Es más,
Pudiera decir alguien, yo conozco algunos pasajes de la Escritura que nos dicen que busquemos a Dios. Es más, Dios mismo nos dice que lo busquemos. Nosotros los hemos estudiado, algunos de ellos. ¿Recuerdan lo que decía el profeta Amós o el profeta Sofonías? Por citar a varios, ¿verdad? Por citar a dos de varios que podríamos citar. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid. O Sofonías 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. O en la mañana, acercaos a Jehová, acercaos a Dios. ¿No son todos esos pasajes como que busquemos al Señor? Y si Él nos dice que lo busquemos, ¿es porque podemos buscarlo? Bueno, hay que tener en cuenta unos aspectos. Bueno, primero, es cierto que en estos pasajes que les he leído, Amós 5, 4 y 6, Sofonías 2 y 3, o Santiago 4 y 8, estos y muchos otros casos, las palabras están dirigidas al pueblo del Señor o a la iglesia. Realmente no son invitaciones generales, ¿verdad? A todo mundo como que busquen a Dios. Pero debemos recordar los términos absolutos del veredicto que hemos leído. O sea, no hay contradicción en el Señor y en lo que Él ha revelado. Es cierto que Él nos dice que le busquemos, pero si Él dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Entonces debemos entender los otros pasajes a la luz de esta verdad también. Si no hay quien busque a Dios y Él nos dice que le busquemos, quiere decir que nadie por sí mismo busca al Señor. Y eso ha sido así desde el principio. Adán no buscó a Dios, Dios le salió al encuentro. Noé no buscó al Señor, él halló gracia de parte del Señor, mas Noé halló gracia. Abraham no estaba buscando al Señor, él estaba adorando a los ídolos cuando Dios lo llamó. Moisés no buscaba al Señor cuando la zarza ardía. Y lo mismo podemos decir con David y lo mismo podemos decir de cada creyente. Nosotros al final entendemos, cuando yo buscaba al Señor, yo caí en cuenta que Él ya me había buscado a mí. Si el Señor dice que no hay quien le busque, hermano y amigo, créale a Dios, usted nunca le estuvo buscando. Y si ahora está en sus caminos, es porque Él le buscó primero. Usted no buscaría al Señor si Él no lo atrae a sí mismo. Pero eso no quiere decir que esas exhortaciones a buscarle sean sin valor. Al contrario, tienen muchísimo valor. ¿Por qué? Porque quiere decir que aún habiendo exhortaciones, mandatos explícitos del Señor que le dice, búsqueme, usted no le busca. Y eso le hace aún más culpable. Le hace aún más responsable. Solo aumenta el peso de nuestra culpabilidad y cuán poco nos importa una verdadera relación con Él. La siguiente afirmación es bastante fuerte. No somos útiles, dice el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, inservibles. La idea es aquello que se corrompe o se daña. Todos hemos vivido eso, ¿verdad? Se va y revisa las verduras o las frutas, ya no sirve, bótelo. Abre la refri, algo no huele bien, bótelo, ya no sirve, deséchelo. Buenos para nada. ¿Resulta esto ofensivo? Sí. O sea, ¿a quién le gusta que le digan, usted es un inútil? Venga, yo lo hago. Quítese. A nadie le gusta sentirse inútil, que no sirve. Pero el Señor te está diciendo, usted por sí mismo no me es útil. Usted se ha apartado, se ha desviado por completo. Usted está para ser desechado. Pero nuevamente, si no somos expuestos a nuestra inutilidad, nosotros seguiremos albergando la esperanza de que algo quizás podamos hacer por nuestras fuerzas, con mis capacidades. Y el Señor te tiene que decir, no puede,
No puede. Usted es un inútil. Aparte de Cristo. No lo tenía, pero igual lo quiero decir porque un siervo del Señor en su sabiduría lo aclara. Vean, no hay visión del hombre más alta que el cristianismo le da. Nosotros somos imagen de Dios. Pero es precisamente porque somos imagen de Dios que el pecado es tan terrible, porque daña aquello que Dios creó. Y nosotros nos corrompemos y dañamos esa imagen o los vestigios de esa imagen que aún quedan en nosotros. Es por eso que los términos son así de fuertes. Pero cuando recordaba y repasaba ese texto, ya de los pocos que quedamos, ¿verdad?, que llegaron a escuchar al pastor Henning, recordarán cómo él, para que nosotros entendiéramos un poco, ¿verdad?, de nuestra condición, le gustaba utilizar esa palabra, ¿verdad?, que éramos como cucarachas. Yo no sé si hay alguien que le guste las cucarachas, ¿verdad? Pero si usted quiere pensar en algo despreciable, usted no quiere verlo, menos si salen volando, son las cucarachas. Y de verdad nosotros a veces tenemos que caer en cuenta, ante el peso de la evidencia, ¿qué valor tenemos nosotros delante del Señor? Con todo lo que nos hemos apartado, con todo lo que nos hemos corrompido. No somos hacedores de lo bueno, continúa el versículo, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, por si no quedaba claro, ¿qué quiere decir? Que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esto cierra esta primera estrofa, o esta estanza. No somos hacedores de lo bueno, ni siquiera uno. Y eso también puede suscitar inquietudes. No, un momento. Creo que ya está yendo muy lejos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. O sea, pero es que nada de lo que yo hago es remotamente bueno. Ni las acciones que hacemos que se conforman a la palabra de Dios. O sea, si Dios me dice que no mentirás, y si yo digo la verdad, o sea, ni aún eso puede ser considerado bueno, es conforme a la palabra de Dios. O sea, si Él lo mandó y yo lo hago, no debe considerarse algo que yo hago conforme a la palabra de Dios bueno. Bueno, hay que saber contestar bien esta pregunta primero. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Está eso sujeto al criterio cambiante de las épocas y de la mente de cada persona? No. Si hay alguien que tiene que definir lo que es bueno, ese es Dios, porque solamente Él es infinita, perfecta, eternamente bueno. Lo que Dios dice que es bueno, es bueno. Fin del asunto. Sin embargo, si hay algo que también a lo largo de las Escrituras queda claro, es que Dios no busca simplemente una conformidad externa a lo que Él pide. Por eso acudo a la útil y beneficiosa definición de lo que es bueno, que tenemos condensada en la confesión de fe para no leer tantos pasajes. Recordemos esta definición. ¿Qué son buenas obras? Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Ve, pastor, lo que le estoy diciendo. O sea, si es algo conforme a la palabra es bueno. Un momento, siga leyendo. Las obras hechas por los hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, ¿quién va a negar que no sea útil que las personas hagan cosas conforme a la palabra de Dios? Sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Ahí tenemos la clave. ¿Qué es lo bueno? Cuando yo hago lo que Dios dice, pero con fe y para su gloria.
Y ahora sí, preguntémonos, ¿cuántas cosas que hacemos, si no estamos en Cristo, realmente pueden cumplir ese criterio triple? ¿Puede usted sostener seriamente: yo todo lo que he hecho, lo he hecho siempre conforme a la palabra de Dios, con fe y para su gloria? Mentiroso. Ninguna. Porque aquí tenemos la respuesta. ¿Cuántas de nuestras obras han sido para la gloria de Dios aparte de Cristo? Ninguna. Porque no buscamos la gloria de Dios. No nos importa a Dios. No queremos a Dios. Todo lo que buscamos son beneficios para nosotros. Todo lo que buscamos es calmar una conciencia. Por eso la motivación importa. Muchos hacen lo que externamente es bueno por varias razones o una combinación de razones. Porque los hace sentir bien. Porque esa es la verdadera religión, ¿verdad? Esa es una imagen que cada rato pasa saliendo. Esta es la verdadera religión, hacerle bien a los demás. Eso es lo que ellos piensan que están haciendo. Porque quiere el reconocimiento de los demás. Se siente bien hacer las cosas buenas. Entonces eso es lo que yo le estoy fomentando a mis hijos. Vean, haga cosas buenas, se siente bien y además las personas van a tener un buen concepto de usted. Porque espera un favor en el futuro a cambio. Yo hago las cosas buenas porque usted no sabe en el futuro. Usted quizás necesite de alguien y resulta que esa persona usted le hizo un favor y dice: mira, sí, ¿te acordás aquella vez? Los pecadores aman a los pecadores. Los pecadores prestan con el fin de recibir otro tanto. Denuncia a Cristo en los evangelios. ¿Qué mérito hay en eso? ¿Qué mérito? Incluso podemos hacer lo bueno para ganar algún favor para con Dios. Alguna persona no será tan inconsciente para decir: bueno, sí, tiene que haber un Dios. Y yo hago cosas buenas porque esa es su esperanza, de que en el día final, ¿verdad? Ellos se imaginan esa balanza y esperan que eso pese más que lo malo que hice. Para calmar esa conciencia. ¿Cuántos no buscan hacer algo bueno inmediatamente después de que saben que han hecho algo verdaderamente malo? Pero hermanos y amigos, todo esto es carente de valor. Nuevamente, este es el veredicto que prima. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Eso quiere decir que ni usted ni yo, aparte de Cristo, hacemos nada bueno. Palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero somos culpables no solamente por lo que no somos y lo que no hacemos, sino que también somos culpables por lo que somos y sí hacemos. De nuevo, ¿cuán corruptos estamos nosotros? Estamos corruptos de pies a cabeza. Y esto es lo que a partir del versículo 13 se empieza a demostrar a través de mencionar diferentes partes del cuerpo. Romanos 3:13. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ven cómo se mencionan varias partes del cuerpo? ¿Ven cuántas partes del cuerpo están relacionadas con la boca y la lengua? Boca, lengua, garganta. El cuerpo que Dios nos ha dado es usado por las personas pecadoras para propósitos malignos, dice un comentarista. Entonces veamos a grandes rasgos estas categorías de pecados de lengua, de pies y de ojos, que ciertamente no se limitan solamente a actos cometidos con nuestra lengua, pies y ojos. Aquí también hay pecados de pensamiento, también hay pecados de omisión. Entonces, pecados de lengua. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Si a estas alturas todavía alguien está pensando, a ver, ¿cuántos pecados son los que ha mencionado Pablo? Envidia, homicidios, avaricia, desleales, desobedientes a los padres.
Y no ha mencionado, todavía parece como algo de los labios. Pablo, yo no he pecado delante del Señor como otros. ¿Está seguro? Pasemos entonces a ver cómo le ha ido a usted con lo que sale de su boca. Y listo. Si hay alguien que puede pensar, que puede apelar, en el momento que se empiezan a enumerar los pecados que salen de nuestros labios, quedamos sin apelaciones. ¿Quién se puede atrever a decir que nunca ha pecado con su boca? Ya muchos pueden decir que no han sido infieles, asesinos, violadores, pero por cada una de las palabras que han salido de nuestros labios daremos cuenta. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sepulcro abierto es su garganta, dice el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Aquí nuestra garganta se equipara con una tumba expuesta. Eso es lo, ¿verdad? Sepulcro abierto, una tumba que está expuesta. Yo creo que la figura es bastante gráfica. ¿A quién le gustaría ver una tumba abierta? Imagínese la sorpresa que usted se llevaría que alguien le pide, ¿verdad? Puede ver, examinar mi boca y donde abre, usted lo que ve es como un cuerpo en descomposición. Sepulcro abierto es su garganta. Eso lo que habla es de cuán corrompida está. Y estas son unas de tantas ilustraciones, ¿verdad?, que se nos dan a nosotros de lo que este pequeño miembro, como lo llama Santiago, se jacta. Esto es un fuego, está incendiada por el infierno mismo. Una expresión también muy fuerte. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Con su lengua engañan. La mentira, evidentemente, es un pecado que se está denunciando aquí. Las verdades a medias. O cuando hablamos con la finalidad de estafar o de obtener algún beneficio al exagerar los beneficios o minimizar los riesgos o los daños. Es agradable sentirse engañado. O sea, ¿a cuánto nos ha pasado, verdad? Nos venden algo, nos hablan maravillas y usted lo va a probar y no funciona. Me engañaron. No es bonito. No es bonito cuando alguien en que usted confiaba le dijo algo y luego usted cae en cuenta, mira, lo que esa persona me dijo no era verdad. Por la razón que sea, no me dijo la verdad. Decepción. No es agradable, pero ¿cuántas veces lo ha hecho usted? ¿Cuántas veces ha sido usted el que ha mentido? ¿Cuántas veces es usted el que ha usado su lengua para disimular o camuflar una situación? Además, se nos dice que veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es decir, nuestras palabras son venenosas, como las serpientes. Hablamos con el fin de hacer daño, con el fin de destruir. Son como golpes de espada. Aquí tenemos el chisme, la difamación, los insultos hacia nuestros prójimos que están hechos a la imagen de Dios. También se nos dice que nuestra boca está llena de maldición y de amargura. Unos más que otros, pero ¿cuántos realmente? Es impresionante, pero no pueden hablar 2 o 3 oraciones sin ya haber dicho 4 o 5 malas palabras. Vulgaridades, profanaciones al nombre de Dios. Un vistazo a las letras y las películas deja ver que pareciera una necesidad artística el hecho de que se tenga que estar profiriendo improperios. El estar diciendo obscenidades. ¿Cuántos? No las dicen, pero las han pensado. Y alguno puede decir, bueno, mi hablar realmente no se caracteriza por eso. Pero aquí también, con lo que sigue. Maldición y de amargura. ¿Cuántos se caracterizan por la queja y por la insatisfacción? ¿Cuántos somos de esas personas que usted habla con ellos y también no pasan 1 o 2 minutos y de algo tienen que quejarse? De algo tienen que reflejar que están insatisfechos. Y qué dañino es ese pecado. Realmente, de los pecados que yo veo, cuán difícil es combatir porque una queja rápidamente contamina y usted está participando de lo mismo. Una queja lo lleva a usted a quejarse. Y se desatan
Basta un comentario negativo para que otros se sumen y ya todo eso se volvió en una competencia, a ver quién está más insatisfecho, quién puede quejarse más. Esos son nuestros labios. Vean, esto es simplemente así una pincelada de lo que es, lo que podemos hacer con nuestros labios. Dice el versículo 15 ahora, nuestros pies, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. El homicidio y la violencia continúan con nosotros. En otras ocasiones les he compartido, ¿verdad?, los números que desde la perspectiva humanista se comparten, diciendo, vean, realmente hay guerras, sí, hay guerras, pero mueren menos personas que antes. Hay menos homicidios. El punto es, siguen habiendo homicidios, siguen habiendo guerras. De nuevo, la paz que nosotros tenemos en este mundo es ilusoria. Constantemente se está quebrantando. Solamente en estos días volvieron a aparecer noticias terribles de lo que están pasando en otros países, en Ecuador, y no hay que ir muy lejos también de la situación aquí en nuestro país. Balaceras y ajustes de cuentas. ¿Por qué? Porque nuestros pies son presurosos para derramar la sangre. Estamos prontos para hacerlo. Y ya de sobra son conocidas las palabras de Cristo que nos dicen que no es necesario, ¿verdad?, cometer el acto de homicidio para yo ser acusado del mandamiento de no matarás. Porque cada vez que he tratado de tonto, idiota a otro, estoy cometiendo ese acto también al guardar rencor contra otra persona. Y las consecuencias aquí se siguen acumulando porque se nos dice que no conocemos el camino de paz. No hay paz para los impíos, dijo el Señor. Nuestras vidas están marcadas por la desventura, la infelicidad, la miseria, el sufrimiento y la destrucción. Esto es lo que el mundo está buscando combatir, ya sea con el entretenimiento, buscando hacer nuestras conciencias cada vez más insensibles. ¿Para qué? Para que pensemos que en verdad hay satisfacción aparte de Dios, pero no la hay. No la hay. Y lo sabemos bien. Y para coronar, cierra esta estrofa con este último versículo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es la razón para que nosotros pequemos como pecamos? Bueno, porque sencillamente no tenemos temor de Dios. No tenemos el principio de la sabiduría en nuestras vidas. No tenemos miedo de ofender a aquel que sostiene nuestras vidas. Al pensar, ¿verdad?, en todo lo que se ha denunciado aquí, de lo que hacemos con nuestros labios, con nuestros pies, con nuestros ojos, aquellos que se han criado en la iglesia recordarán aquel canto infantil que realmente encierra una verdad. ¿Verdad? Cuidado mis ojitos, cuidado mis manos, cuidado mis pies. ¿Por qué? Porque en el cielo está el Señor. Y eso es precisamente lo que nosotros carecemos. Esa noción de temor, de que hay un Dios en los cielos, testigo de todo, que nuestras vidas son un libro abierto para Él, para el Dios 3 veces santo. Y dicho esto, llega entonces el final de la sentencia, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todo lo que dice la ley. Ya les demostré, ¿verdad?, que cuando Pablo usa esta frase no tiene solamente en mente los 10 mandamientos. Nosotros estamos bajo la ley en todo lo que Dios ha dicho. Todas las escrituras son ley para nosotros. Y aun si no las tuviéramos, ya también el apóstol demostró que tenemos una obra de la ley escrita en nuestros corazones que también nos acusa a nosotros. El punto es que si nosotros estuviéramos sentados en el banquillo de los acusados, lo que debería suceder es que si usted iba a replicar algo, se queda callado, para que toda boca se cierre. ¿Qué podemos decir? Pero somos tan necios. Somos como de verdad,
cuando niños, ¿verdad? No entendíamos. Pero papá, pero ¿qué? O sea, ¿qué más va a decir? ¿Qué más necesita usted para entender que usted es culpable? Este veredicto no va a cambiar. La actitud correcta después de que nosotros somos expuestos a la ley de Dios es que cerremos la boca. Por eso, como dijo un sabio hermano años atrás, ninguno puede ser cristiano hasta que cierre la boca. Hasta que cierre la boca. Silencio es lo que debería pasar. Admitamos nuestro pecado. Y si nosotros admitimos nuestro pecado, hermanos y amigos, la ley ha cumplido su propósito. Hacernos ver lo pecadores que somos. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vean, todo esto que hemos visto son versículos muy comunes usados formalmente en lo que se conoce como la doctrina de la depravación total o radical. Espero que quede claro que yo no estoy diciendo que es que todos nosotros pequemos a lo sumo que podemos pecar, porque el Señor pone freno a nuestra maldad. Pero sí que de pies a cabeza, en cuerpo y alma, todo nuestro ser está corrompido. Todos estamos reprobados. Y que si usted lo que pasa es viéndose con otros, no le va a ir bien. ¿De qué le sirve a usted estar diciendo? Sí, pero vea, ese se sacó un 15, ese un 25. Sí, pero usted tiene un 40, está igualmente quedado. No le va a servir. Estás reprobado delante del Señor. Todos. Pero Dios no se contradice. Si Pablo nos dijo que el que haga lo bueno recibirá honra, gloria y honor, y que son los hacedores de la ley los que serán justificados, no hay contradicción cuando se nos dice que no hay quien haga lo bueno y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque simplemente la conclusión a la que debamos llegar es esta. ¿Cómo entonces puedo ser salvo, Pablo? Porque claramente la senda que me has marcado no la puedo cumplir. Y la respuesta es donde viene a apreciarse en el bendito evangelio. ¿Sabe cómo? Por Cristo y solo Cristo. El Padre dio al Hijo para que por medio de Él nos podamos acercar al santo y justo Dios. Entiéndanlo. Yo sé que quizás el sermón, si lo ha sentido largo o demás, escuche por lo menos esto. Si quiere que algo le quede de lo que he dicho esta tarde. Nunca será lo suficientemente bueno, pero hay uno que sí lo fue. Es Cristo. Aférrese a Él. Oremos. Señor, yo te pido que estas palabras, y tu palabra principalmente, nos haga sentir el peso de la condenación, que realmente somos inútiles. No podemos salvarnos por nuestra cuenta. Nos hemos apartado. No somos justos. Haznos sentir esa desesperación de saber de que no podemos salvarnos por nuestra cuenta, para que apreciemos más y más al que tú diste para nuestra salvación. Que combatamos cada vez que quiera surgir en nosotros un sentir de que de una u otra manera nos hemos salvado por algo que hemos hecho. Porque no podemos hacer lo bueno. Nunca. Aparte de Cristo nunca lo haremos. Nunca tendremos cómo justificarnos delante de ti. Que si hay quienes están en esa condición, que quites ese velo para que así lo vean y se vean sentenciados, se vean culpables, que puedan decir ciertamente, no soy mejor que otros. Y nuestras miradas sean llevadas una vez más al perfecto Cordero sin mancha, a Jesús el Señor. Y es en Él que pedimos estas cosas. Amén.